¿Tú cuáles crees que son esas características que tiene que tener un buen líder al momento de dirigir equipos para motivarlos y que sean de alto rendimiento? Confiar en tu equipo. Autonomía, la libertad de decidir y de hacer lo que saben hacer. Confío en lo que tú hagas porque tú eres el experto. Cuando tú le dices al equipo, yo confío en ti, sé que lo sabes hacer, que sé que eres el mejor en lo que haces, entonces mantienes al equipo todo el tiempo como muy activo, buscando qué más se puede hacer y cómo puedo cada vez exceder lo que estoy haciendo en el día a día. Red flags de un líder. A manera anecdótica, y obvio jamás contar el nombre, tuve un proceso 100% atractivo en muchos frentes, pero al sentarme con la persona que lideraba la organización, fue como absolutamente todo pasa por mis manos. Yo tengo que firmar la aprobación de cada paso que se da, o sea, a un nivel que si la gente llegaba tarde, él tenía que firmar, no hay la más mínima opción. Si todo tiene que pasar por tus manos, ¿para qué traes una persona senior? Pues tráete un junior que haga lo que tú le digas y ya, y te ahorras una plata importante en tu estructura. Y muy de la mano está el tema de la microgerencia. Siento que eso es un síntoma de que tú no confías en tu equipo. O sea, si tú tienes que ir al mínimo detalle, o sea, es como, ¿en serio crees que lo estoy haciendo bien o no? ¿Qué errores crees que has cometido en tu paso por el mundo corporativo? Es tratar a todo el mundo por igual. Entonces como, no, esta es mi forma de liderazgo y yo trabajo así. Y El que se adapte bien, el que no también. esa visión que te enseñaron en el colegio de tienes que ser bueno en todas las materias, no. O sea, si tienes una facilidad, tienes cierto talento particular, enfócate en hacerlo cada vez mejor y en volverte un crack en eso. Y lo mismo es con los equipos, ¿no? Entonces hay gente que es muy talentosa numéricamente, hay otros que son unos tesos en las relaciones. Yo no puedo frustrarlo diciéndole, no, tienes que hacer el cuadro, mientras aprende a hacer el cuadro que el otro lo hace en 5 minutos. Y eso es, haz de cuenta, una orquesta, o sea, el que toca violín y punto. No le puedo decir, no, ahora tocas batería y lo tienes que hacer bien, ponle el reflector al equipo. O sea, realmente el equipo es el que hace todo. Y aún hay muchos líderes que son como, no, o sea, cero, tú no eres nadie sin tu equipo. Yo creo que viví un proceso de frustración que duró mucho más de lo que debió. Y creo que eso tiene mucho que ver cuando tú eres como tan aguerrido y es como, pucha, esto no me va a quedar grande y yo voy a poder con esto. ¿Hasta qué punto es tu terquedad? Por aquí no es, este no es mi lugar y adiós. A todo el que puedo le recomiendo, cambien de compañía. O sea, cambiar de compañía es un gran aprendizaje por todo. Te enfrentas a nuevos equipos, a nuevos retos. Y de ahí me moví a la compañía que fue la de mis sueños, que desde el momento cero que empecé en consumo masivo dije, algún día estaré acá. Y entré a Nestlé, la gran casa de mi vida profesional. Y ahí yo creo que un punto de inflexión importante y es hasta qué punto tu vida profesional es tu prioridad. Y ahí fue donde entendí que el trabajo es una parte de tu vida, no es tu vida. Me parece que hay un punto que hemos romantizado mucho corporativamente y es el tema del propósito de las compañías y de que la gente se conecte con el propósito. Suena lindo, pero honestamente yo siento que en la vida práctica no pasa tanto. O sea, tú estás conectado con tu propósito, pero que tú te levantes todos los días diciendo es que el propósito es superior, lo que me levanta. La familia te mueve a ti, lo que tú quieres lograr en tu vida personal, en tu vida profesional, y eso es como lo que realmente te despierta de la cama y lo que te lleva a querer hacerlo mejor cada vez. Algo que yo hacía con mi equipo de trabajo y creo que tú también lo hacías súper bien es conocer cuáles eran los sueños de las personas. Absolutamente. Y tienes deudas y lo que ganas te alcanza y dónde vives, qué quieres cambiar el carro, quieres hacer una especialidad, quieres hacer, bueno, ¿y yo cómo te ayudo? ¿Cómo yo me vuelvo dentro de la empresa como tu promotor? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Tiempo de Calidad Podcast. Como ya saben, mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Me encanta reflexionar, filosofar de la vida. Y hoy voy a hacerlo con una persona que quiero mucho, que admiro, que es Catalina Cifuentes. Bienvenida. Gracias, mi Johnny. Un gusto para mí estar acá. También te admiro demasiado y sabes que te quiero muchísimo y para mí es un gran honor que me tengas aquí en esta mesa. Bueno, una de las razones por las cuales admiro a Cata, trabajamos juntos en el mundo corporativo. Tuvimos esa fortuna, sí. Tuvimos esa fortuna, ahí nos conocimos, pero la admiro mucho por su recorrido, por su liderazgo. Me pasó algo desde cuando tú entraste a Of Course, tú tenías como un aura diferente. Es como cuando un equipo de fútbol está pasando por una mala temporada y contratan a un jugador y ese jugador lleva como entusiasmo, emoción, esperanza al equipo. Así me sentí yo cuando tú llegaste a Of Course. Cuéntame un poco de dónde viene ese liderazgo. Pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que eres tú como persona. Digamos que siento que me caracteriza como esa energía y esas ganas de hacer las cosas y ese optimismo extremo de alguna forma. Y me encanta irradiarlo y creo que eso es gran parte del rol de un líder, como contagiar de optimismo a la gente que tiene al lado y hacerlos sentir que son capaces de todo. Entonces creo que es muy mi naturaleza y creo que me fluye muy naturalmente. Entonces de alguna forma creo que ese es el rol del líder y siento que eso fue lo que pasó en ese equipo. Total. Que como que tú notaste cuando trabajamos juntos. ¿Fuiste descubriendo un estilo de liderazgo
¿O desde niña eso viene de casa, como tu forma de ser con la gente? ¿Qué crees? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. O sea, hay muchas cosas que tú tienes por naturaleza en tu personalidad, en la forma como te educaron, en la forma como te dieron ciertos valores y principios y formas de actuar. Otras que te fluyen muy naturalmente y otras que vas construyendo como con los elementos que vas recogiendo en el camino. De hecho, siento que también todos los ejemplos que tienes a lo largo de tu vida de lo que quieres y de lo que no quieres ser, te suma en esa construcción como de tu estilo propio. Total. Fíjate que yo tengo una anécdota contigo, no sé si alguna vez te lo conté, en el 2022, que creo que fue el mejor año que ha tenido la empresa o la empresa en la que trabajábamos, yo hablaba con el gerente de la cadena total de suministro y le decía, pero ¿qué ha cambiado este año? Que yo siento que ahora es como más fácil lograr los resultados que antes. Y él me decía, Johnny, nosotros siempre hemos sido un gran equipo, pero nunca tuvimos un goleador que metía los goles arriba. Ese goleador eras tú en ese momento, en el 2022. Para las personas, para darle más contexto, Cata era la gerente comercial. Correcto. Con amplia experiencia en el mundo comercial. Cuéntanos un poco de cómo fue tu liderazgo para ese área comercial, para que en ese año tuviéramos tan buenos resultados. Digamos que estoy completamente de acuerdo con la apreciación del gerente de la cadena total de suministro, porque había un gran equipo, sin duda alguna, gente muy experta en cada uno en su área, muy comprometidos, y creo que cuando uno como líder encuentra eso, es demasiado fácil trabajar. Entonces, creo que meter como una visión diferente, porque de alguna forma venir de una industria completamente distinta, claro, también te hace ver el negocio con unos ojos completamente nuevos. Y yo siempre uso mucho un recurso que es la silla del aprendiz, que yo la amo con todo mi ser. O sea, creo que cuando uno tiene curiosidad y ganas de aprender y mantiene los ojos abiertos como a las oportunidades, todo fluye. Y llegar a encontrar ese gran equipo y traer los ojos súper abiertos a nuevas oportunidades, creo que fue lo que hizo como ese clic para que todo fluyera y funcionara de la mejor manera. ¿Por qué la parte comercial? ¿Por qué te dedicaste a ese área? ¿Por qué te fuiste por ahí en el mundo corporativo? Amo, o sea, realmente siento que eso es un tema de pasión y adicional, yo realmente creo que somos vendedores innatos, es decir, uno todo el tiempo está negociando absolutamente todo desde niño, desde que empiezas de niño a pedir permisos y a querer decirle a tu mamá por qué sí, por qué no, argumentar a todo, las conversaciones con tus hermanos, con tus amigos, siempre estás vendiendo algo, o sea, estás vendiendo una idea, una forma de ver la vida, siempre estás negociando y vendiendo algo. Bueno, he detenido este video para que sepas que si quieres tener una sesión 1 a 1 conmigo, ya tenemos fechas disponibles. Aquí te voy a dejar el QR para que trabajemos 1 a 1, para que me cuentes tu vida, hacerte un diagnóstico y poder hacer un plan de trabajo para que cambies en todas las áreas de tu vida. Simplemente aquí con este código QR puedes escanearlo y puedes agendar tu cita. Apresúrate, tenemos muy pocas fechas durante el mes, pero estoy seguro que va a cambiar tu vida por completo. Ahora sí, volvamos al video. Entonces creo que es como natural en los humanos hacerlo y a mí me apasiona completamente y como que siento que es el punto real de conexión humana, como encontrar esos puntos de acuerdo y de negociación, y me lo disfruto demasiado. Entonces creo que conecta mucho con la esencia humana natural y creo que también fue fluyendo como en el camino corporativo ir fortaleciendo esa parte. ¿Por dónde empezaste? ¿Cuál fue tu primera empresa? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Cuéntanos un poquito cuál es la historia de Catalina Cifuentes en el mundo comercial. Ok, de hecho arranqué en un mundo completamente diferente. Arranqué mis prácticas en Quaker, en comercio exterior. O sea, absolutamente nada que ver. Yo soy administradora de empresas con una especialización de mercado estratégico que hice ya después. Pero arranqué en comercio exterior, prácticas que además estás saliendo de la universidad diciendo tengo toda la teoría hermosa, lo sé todo, y llegas como al mundo real y a contrastar realmente lo que sabes, que es esto. Cuando ya llegas a enfrentarte en la realidad, realmente dices como si esto es un elemento, pero la realidad es completamente distinta a lo que te dicen los libros. Y ahí empezó, digamos, mi camino corporativo. Estando en esa posición, me llaman de la alcaldía de Cali y me ofrecen una posición, entre comillas, comercial, era realmente servicio al cliente, en la empresa de servicios públicos de aseo de Cali, que era adscrita a la alcaldía. Y me voy a trabajar en servicio al cliente. Esto no era, digamos, un rol de venta directamente, sino de mantenimiento de clientes. Fue como un momento de transición en que las compañías de aseo entraron a empresa privada también. Entonces, antes esto era un monopolio, era la empresa pública de aseo y solo había esa, pero entraron compañías privadas y obviamente evidenciaron, digamos, el déficit en la calidad de atención y muchas cosas y se empezaron a llevar clientes importantes para la facturación de la compañía. Y por eso se creó ese equipo como un departamento de servicio al cliente para ir a rescatar esos clientes que ya se habían ido y para blindar los que seguían en la lista para llevárselos a las compañías privadas. Entonces fue toda una aventura, una experiencia gigante,
contrastar también lo que tenías de prejuicio del mundo público y digamos que confirmé muchas teorías del mundo público, pero también logré como cambiar mucho mi visión. Hay gente súper valiosa y súper tesa profesionalmente en ese entorno. Y digamos que ahí empezó como mi tema de relacionarme directamente ya con clientes, digamos con un antecedente complejo porque normalmente llegas a tocar la puerta a clientes que no te quieren para nada. O sea, era como tenían el peor concepto de la compañía, el peor concepto del servicio. Los que se habían ido con las privadas fue como primera vez que viene alguien a visitarme y a preguntarme qué me hace falta, qué necesito, a evaluar el servicio cuando ya me fui. Entonces era como una relación de choque. Claro. Y tú con un año de experiencia manejando como esa situación de tensión fue un aprendizaje enorme para mi vida. Y tras un par de años ahí, digamos que tuve claro que la vía pública no era mi camino y no era lo que me estaba llenando. Y llegó una oportunidad en Casa Lúquer. Y ahí sí fui a ventas directamente. Era de hecho, fue bastante cómico porque fue una entrevista grupal. Éramos 20 personas para una posición y la única persona que no tenía experiencia en ventas era yo. Todos contestaban, no, Yupi, Colombina, no, o sea, todos tenían experiencia en ventas puras. Y me preguntaban a mí, ¿cómo, ¿y tu experiencia? 1 año en la alcaldía. Servicio al cliente. Cuando me llamaron como a la segunda ronda, de hecho para mí fue como súper sorpresivo, cuando me llamaron como, bueno, no, que avanzas en el proceso, y yo, ¿en serio? O sea, entonces listo, fui a la siguiente entrevista que ya era con el jefe de la posición, y yo le hice incluso la pregunta, como, o sea, si yo tengo 0 experiencia en ventas, como, ¿por qué me estás dando la oportunidad a mí? Y él me decía, justo eso es lo que me interesa, o sea, que no vengas como con vicios comerciales de calle, sino que vengas como para yo formarte en el mundo comercial. Y ingresé a la compañía, una gran compañía espectacular, unas marcas hermosas, y ahí empecé manejando el canal institucional. Entonces esto era venta a través de un tercero, yo atendía a los distribuidores y ellos eran los que ejecutaban realmente la venta al final del camino. Y ahí fue donde empezó, digamos, realmente mi proceso de aprendizaje comercial espectacular, porque era un equipo, digamos, no directo de la compañía, entonces tu capacidad de influencia tenía que ser aún mayor, porque ellos no vendían solamente el portafolio de Casa Lúquer, tenían un catálogo de productos de este tamaño, de una cantidad de compañías. Entonces, empezar a desarrollar estrategias de cómo yo logro que mis productos estén primeros en su lista cuando lleguen a ofrecer los productos a los clientes. Y digamos que ahí empezó como todo este camino de ventas, de influencia, de cómo logro que un tercero haga el resultado que yo necesito. Y fue un aprendizaje hermoso, estuve ahí un par de años. Después de eso empecé en grandes cadenas. Digamos que alguien del equipo de alguna forma vio muy de cerca mi trabajo y me ofreció como una posición en su equipo para ser parte de cadenas, y ahí arranqué como todo mi camino en retail, que fue hace ya varios años. De ahí me moví a Bogotá por razones ajenas a mi voluntad. En ese momento me casé, a mi esposo lo trasladaron a Bogotá y me fui a Bogotá. También con Casa Lúquer, ahí entré a Trade Marketing, que digamos que es como ese punto de conexión entre mercadeo y comercial que también es bien apasionante. Y de ahí me moví a la compañía que fue la de mis sueños, que desde el momento cero que empecé en consumo masivo dije, algún día estaré acá. Y entré a Nestlé, que fue, digamos, mi gran escuela y la gran casa de mi vida profesional y mucho de mi vida personal también. Duré casi 7 años ahí, digamos que ahí sí tuve muchos roles, sí, esa es la compañía en la que más tiempo he estado en años y en posiciones dentro de la compañía, y ahí estuve en varios roles comerciales, ya digamos con alcance nacional, ya viendo cuentas a nivel nacional, interactuando ya con muchos más equipos, digamos con región, ya teniendo una visión mucho más amplia del negocio, marcas globales, pues ya como un negocio de una magnitud bastante diferente a la que yo había arrancado. Y fue pues espectacular mi paso por Nestlé. De ahí llega, creo que una de las grandes decisiones de mi vida, que es muy chévere el paso por Bogotá, esto no es lo que quiero para el resto de mi vida. Pasaron muchas cosas personales en ese lapso de esos 7 años de vida en Bogotá. Me divorcié, tuve un tema de crisis personal muy fuerte, y digamos que tomé a raíz de eso la decisión de, ok, este no es el lugar en el que quiero estar y donde quiero construir mi vida futura. Ahí yo creo que un punto de inflexión importante y es hasta qué punto tu vida profesional es tu prioridad. Y eso fue un cuestionamiento bien importante en un momento muy puntual de mi vida. Y ahí fue donde entendí que el trabajo es una parte de tu vida, no es tu vida. Y
y no era mi prioridad realmente. Mi prioridad era yo y era mi vida personal. Entonces tomé la decisión de salir de Bogotá. Mis opciones eran Medellín o Cali, obvio Cali porque es mi ciudad, y Medellín siempre lo he amado y siempre ha sido una opción para mí de vida, y afortunadamente mi nuevo esposo es de Medellín. Entonces decidimos abrir la puerta para cualquiera de las dos opciones y llegó Medellín a mi vida. Digo que los planes de Dios siempre son perfectos, así que me trajo a Medellín de la mano de Kimberly Clark. Ahí hice un cambio, digamos, grande en términos de las categorías, porque venía trabajando en alimentos desde que arranqué en ventas, y cambiar a una categoría completamente distinta es volverse a sentar en esa silla de aprendiz y volver a ver todo el negocio desde cero, nuevo, con categorías nuevas, con comportamientos nuevos, con motivadores de compra totalmente distintos a los que hay en una categoría de alimentos, con marcas completamente diferentes. Entonces, bueno, fue todo un tema de descubrimiento. Ahí estuve 3 años. Posterior a eso, un jefe, que fue mi jefe en Kimberly, se había movido a otra compañía y me llama para que lo acompañe a ser parte de un reto en otra compañía que es Henkel, una compañía alemana espectacular con unas marcas también hermosas, y me muevo a Henkel. Ahí estoy 5 años y medio, también en varias posiciones comerciales. Aquí sí 100% comercial, digamos que afianzando todo ese lazo con las cadenas que ya las venía atendiendo desde Nestlé, entonces como que había ya un tema de relacionamiento interesante que funcionaba muy bien, aprendiendo de nuevas categorías, aprendiendo de nuevas formas de hacer las cosas, del ADN de cada compañía que es completamente diferente, las formas y los estilos de liderazgo de cada compañía súper diferentes, que creo que eso es un gran aprendizaje. O sea, yo a todo el que puedo le recomiendo, cambien de compañía. O sea, cambiar de compañía es un gran aprendizaje por todo. Te enfrentas a nuevos equipos, a nuevos retos, a nuevas prioridades. Es como irte a vivir a otro país, algo así. Literal. O sea, ahora ya ya iremos allá. Pero sí, literalmente, porque cambia todo. O sea, la forma en la que priorizan. Hay compañías para las que ganar market share es su prioridad, cueste lo que cueste. Hay compañías para las que la rentabilidad es la prioridad y no importa nada más. Si vendes menos, no importa. Hay otras para las que valen más las ventas en unidades que en valor. O sea, es completamente diferente. Y entonces, descubrir eso, aprender eso y adaptar tu estilo como a lo que entras en cada compañía es súper valioso. Y ya de ahí es cuando llego al punto de encuentro contigo. Digamos que el racional fue, soy bastante romántica mucho en mis convicciones y creo mucho en que la industria colombiana tiene demasiado potencial y tiene unas marcas espectaculares y todo para ganar en un mercado no solo local sino internacional. Y a mí me mueve mucho como ese orgullo de mi tierra, de ser colombiana, de saber que hacemos cosas grandes y que necesitamos creérnosla y pensar incluso mucho más en grande de lo que hoy lo hacemos. Entonces llega a mis manos una opción en Of Course, manejando el equipo comercial, una marca que me parece hermosísima, que ha hecho un trabajo espectacular de muchas décadas, y me movía completamente el alma como entrar a este equipo. Entro y me uno acá a esa aventura. Digo siempre que los planes de Dios son perfectos, entonces de ahí tenemos esta conexión espectacular, que es uno de los grandes regalos que me deja Of Course. Y entro a una industria absolutamente distinta a la que venía, a unas prioridades completamente distintas, a un manejo, por ejemplo, solo en el inventario, absolutamente distinto a lo que yo había visto en todas mis vidas pasadas. Claro. Entonces, todo es un reto y un aprendizaje enorme. Y bueno, todo el hilo siempre ha sido comercial, porque digo que estar en trade marketing es estar en comercial, desde un ángulo diferente, pero al final del día también es comercial. Entonces ese ha sido tu recorrido, el propio resumen ejecutivo, ¿no? Si no saben qué es un resumen ejecutivo, lo acaban de ver. Mi Cata, yo como analizando tu historia me doy cuenta que muchas veces te tocó sentarte en la silla del aprendiz. O sea, uno diría, digamos, llegas alto en Nestlé, uno llega a creer que se las sabe todas. O sea, estoy en una multinacional que todo el mundo conoce, he crecido demasiado, pero salgo a otra empresa y me toca volver a aprender desde cero. Pero aprendes desde cero, pero con un salario y una posición que ya no es desde cero. Es decir, 100%. La nueva empresa entiende que tú no sabes nada de ese sector, pero te contrata por algo más que yo lo llamaría el liderazgo comercial. El liderazgo comercial es transversal a cualquier tipo de negocio. Sin duda. ¿Tú cuáles crees que son esas características que tiene que tener un buen líder al momento de dirigir equipos para motivarlos y que sean de alto rendimiento? Yo creo que hay varias, y para mí la más importante de todas es confiar en tu equipo. Y yo creo que eso ha hecho la diferencia tanto en mi liderazgo hacia mi equipo como en lo que yo siento con los líderes de los que hago parte de su equipo. Entonces, que tengan confianza en tu trabajo es
toda la diferencia. O sea, yo creo que un líder debe entender la capacidad brutal que tiene de afectar los resultados a través de esa confianza en su equipo. Y yo siento que eso ha hecho que, independiente de la industria en la que esté y que independiente de la antigüedad y de la diversidad de los equipos que he tenido la fortuna de manejar, que los resultados lleguen y se excedan. Es como llegar y decirles, ustedes son capaces de todo. O sea, si están aquí es por algo, si tienen la historia que tienen es por algo. Segurísimo han logrado muchas más cosas de las que en algún momento soñaron y estoy segura que pueden lograr muchísimas más. Pero que sientan ese respaldo que además debe ser genuino. O sea, al final, yo creo que by the book hay muchas cosas que te dicen o que te sueltan así la frase motivacional y tú en el fondo dices como... Entonces, como que realmente confíen en ti porque es real y tú lo sientas, siento que eso mueve todo. O sea, creo que eso es como la gran diferencia. Confianza en tu equipo. Absolutamente. ¿Y cómo se traduce eso en el día a día, en cosas concretas? ¿Qué cosas significa que no confías en tu equipo y qué cosas demuestran que confías en tu equipo? Yo creo que hay dos que van muy de la mano, o sea, podrían ser incluso una misma. Y una es autonomía. O sea, que le des a tu equipo la libertad de decidir y de hacer lo que saben hacer. Entonces... La idea de tener un equipo es que tengas gente mucho mejor que tú, o sea, y experta en cada uno en su área. Entonces, como si yo estoy contratando a alguien que es experto en el área y que lo sabe hacer, hazlo. O sea, cuenta con que yo voy a estar ahí para respaldarte si los resultados son buenos, súper, y si te puedo acompañar en hacerlos mejor, aquí estoy. Y jamás voy a estar ahí para decirte, esto no salió bien. Y entonces, como confío en lo que tú hagas porque tú eres el experto. Entonces, creo que autonomía es una muy importante. Y muy de la mano está el tema de la microgerencia. Siento que eso es un síntoma de que tú no confías en tu equipo. O sea, si tú tienes que ir al mínimo detalle e investigar dónde está esto y por qué esto y qué pasó con tal, o sea, es como, ¿en serio crees que lo estoy haciendo bien o no? O sea, entonces sí creo que ese par de temas afianzan la confianza del equipo y te hacen de verdad que el equipo sienta en la práctica que tú confías en lo que ellos están haciendo. Total. También yo creo que hay algo que hay que entender con el liderazgo y es el liderazgo va muy atado a la cultura de la empresa. 100%. O sea, si tú me dices, Johnny, yo no creo tanto en la microgerencia, no creo tanto en esas organizaciones que le quitan autonomía a sus personas, yo podría pensar en muchas organizaciones que sí tienen microgerencia y que sí le quitan autonomía a las personas y han alcanzado cierto éxito, ¿cierto? Sin duda. Porque es la cultura de la organización. ¿Cómo ha sido para ti el hecho de tú tener una visión de liderazgo y de pronto llegar a un lugar donde tú dices, stop, esto no soy yo, o sea, este no es el liderazgo que yo quiero promover y la organización tiene un liderazgo diferente? ¿Te ha pasado? Obviamente. Y yo siento que hay como dos caminos en ese tema. Uno que a mí me fascina es como el reto de cómo tú ayudas a transformar ese entorno Súper. que sientes que necesita de alguna forma como ese cambio para dar un paso adicional. Es decir, yo siento que todas las compañías, por bien que hagan las cosas, siempre las pueden hacer mejor. Igual que uno como persona. O sea, por bien que yo haga algo hoy, segurísimo lo puedo hacer mejor y puedo aprender nuevas cosas. Entonces, para mí un reto de transformación me atrae demasiado. O sea, es como listo, si yo puedo aportar en que eso se transforme y llevar la compañía a otro nivel, qué felicidad, y ahí estaré súper firme. Y el otro camino es, si esto no vibra conmigo, si no es lo que soy, si no me permite ser lo que yo realmente soy, pues no es el lugar para estar y adiós. Yo considero que uno tiene que estar en el lugar donde uno vibre 100%, como de verdad me siento conectada, siento que hace sentido conmigo, siento que estoy como funcionando, aportando y la compañía aportándome a mí, porque siento que esto es una relación de doble vía como todas las relaciones de la vida. Entonces, yo creo que existen esos dos temas, o yo soy un agente de cambio y bienvenido lo que haya que pasar y las etapas que haya que cruzar para lograrlo, o definitivamente este no es mi lugar y me retiro. Interesante porque creo que mucha gente a veces se debate sobre hasta qué punto ser un activista de esa visión que tú tienes de la empresa o de un lugar. Creo que tú fuiste muy activista cuando trabajamos juntos. Yo también creo que fui muy activista de quizá no comparto del todo este tipo de cultura, pero yo creo que lo que yo tengo en mi cabeza que es deseable va a hacer que esta compañía sea mejor. 100%. Pues hasta cuánto me esfuerzo para transformar la organización. Creo que eso es un buen consejo para la gente que es líder en general, que tienen proyectos, que tienen gente a su cargo y que están en proyectos donde quizás su visión no es la que tiene la última palabra, porque tiene un jefe, un presidente o algo por el estilo. Pero sí es muy bonito cuando uno dice, mira, yo traigo esta visión, démosle chance a ver qué pasa, y cuando le dan chance genera grandes resultados en la empresa. Total. Pero también cuándo salir, porque no puedes estar eternamente nadando en frustración, nadando contra la corriente. Absolutamente. Saliste de muchas empresas.
cambiaste, quizás por oportunidades, mejor salario, mejor posición, nuevos retos, ¿cuándo saber si hay que abandonar el barco? ¿Cómo saber si hay que abandonar el barco? Yo creo que eso es como un punto clave para la vida profesional e incluso para la vida personal. O sea, es salir de donde tú no estés vibrando. Llámese relación, llámese ciudad, llámese lo que se llame, pues, o compañía en este caso. Claro. Y de hecho yo creo que es responsabilidad contigo, con el equipo que lideras y con la compañía. Cuando tú no estás vibrando lo suficientemente alto ahí, cuando tú sientes que no estás conectado realmente con la forma de operar de la compañía, con la forma de hacer las cosas, no es tu lugar y le estás quitando el chance a alguien que esté mucho más conectado, le estás restando de alguna forma posibilidad de obtener resultados porque tú no estás conectado con eso. Entonces, siento que es un ejercicio también de responsabilidad personal, decir, hasta acá llego yo, muchas gracias, aprendí lo que tenía que aprender, siento que dejé la semilla que tenía que dejar, pero no voy a estrellarme más contra el muro, ni voy a frustrarme más, ni voy a generar un ambiente tenso, Claro. porque siento que realmente la tensión en las organizaciones, contrario a ayudar a los resultados, va en contravía absoluta. O sea, es como bloquea tu creatividad, bloquea tu capacidad de proponer. Entonces, es como si llegas a ese punto, lo más responsable es dejarlo así. Igual en las relaciones personales. O sea, yo tengo un divorcio encima. Total. Y digo, si no hubiese tomado esa decisión en ese momento, cuando sentía que realmente ya había dado todo lo que tenía que dar y era como suficientes evidencias de que no era mi lugar en la vida, no tendría la espectacular relación que tengo ahora. Entonces siento que siempre tienes que tener la responsabilidad de saber cuál es tu momento y hasta dónde llega como tu misión y la misión de esa compañía o de esa persona en tu vida. Total. Fíjate, para las personas que nos están viendo, que tienen equipos comerciales, que quieren vender más en sus negocios o que apenas están formando su equipo, ¿qué consejos de liderazgo les das? Bueno, yo creo que uno muy importante y que a mí particularmente me ha funcionado muy bien es dónde pones la gente de acuerdo a su talento. Entonces, no todos somos buenos para todo y no tenemos que serlo. O sea, creo que esa visión que te enseñaron en el colegio de tienes que ser bueno en todas las materias, no. O sea, si tienes una facilidad, puede ser innata o porque la desarrollaste para cierta cosa y tienes cierto talento particular, enfócate en hacerlo cada vez mejor y en volverte un crack en eso. No te frustres con lo que no sabes hacer tan bien. Y lo mismo es con los equipos. No puedes pretender que todos los equipos hagan exactamente lo mismo, igual de bien. Entonces hay gente que es muy talentosa numéricamente. Entonces son los duros de manejar el cuadro, el control, el Excel, la cosa. Cool. Hay otros que son unos tesos en las relaciones y probablemente les cuesta el cuadro. Yo no puedo frustrarlo diciéndole, no, tienes que hacer el cuadro, va a dejar de estar en la calle haciendo lo que sabe hacer y lo que le aporta a la organización, mientras aprende a hacer el cuadro que el otro lo hace en 5 minutos. Total. Entonces, listo, tú te encargas del cuadro, tú te encargas de la calle, o sea, es cómo pongo los talentos a funcionar, y eso es, haz de cuenta, una orquesta, o sea, el que toca violín y punto. No puedes decir, no, ahora tocas batería y lo tienes que hacer bien. No, sí. Tú especialízate y haz el violín lo mejor que puedas, que el de la batería hará la batería lo mejor que pueda y todo va a sonar súper armónico al final del día. Entonces yo creo que ese es como un gran punto que a mí particularmente me ha funcionado muy bien en el manejo de los equipos. Yo creo que otro tema que es muy importante es conocer realmente la motivación de la gente, o sea, qué lo mueve. A cada persona lo mueve cosas completamente diferentes. Y hay gente que necesita la palmada en el hombro, el reconocimiento, que le digas, oye, lo estás haciendo súper bien, vas súper bien en este camino. Hay otra gente que necesita que tú estés ahí y que es importante que sientan que tú estás ahí, que estás supervisando de alguna forma lo que están haciendo. Y puede que a este primero odie que tú le preguntes cosas y esté encima. Entonces, tener esa sensibilidad de saber, listo, a esta persona la puedo mover por este lado, a esta otra la puedo mover por este otro lado, es clave en tu ejercicio de liderazgo y en garantizar que los resultados de la organización se den. Como un padre con muchos hijos, tiene que entender la personalidad de cada uno. No puede educarlos a todos por igual porque se va a estrellar. 100%. Cata, algo que yo admiraba mucho de ti en la empresa era tu capacidad para atraer negocios. O sea, tú siempre traías una idea nueva, un negocio nuevo, algo que a veces la compañía se abrumaba y decía, pero ¿cómo vamos a enfrentar este negocio que nos está trayendo esta comercial? Ese es el sueño para mí de cualquier dueño de empresa, tener un comercial que todo el tiempo le está trayendo negocios y que más bien sea la empresa la que diga, no podemos enfrentar ese negocio por lo grande que es, porque no estamos preparados logísticamente, que es lo que al final del día hace que una empresa crezca, identificar esa brecha entre donde está y donde podría llegar, porque están llegando oportunidades. Yo siempre digo, ¿para qué vas a desarrollarte en un área
donde a pesar de estar buscando oportunidades nunca llegan. Es mejor yo saber que me están tocando la puerta y que algo llegó y listo, entonces ya sé dónde tengo que desarrollarme para aprovechar esa oportunidad. ¿Cuál es tu visión frente a eso? Creo que hay diferentes tipos de comerciales. Está el comercial de Excel, está el comercial que le gusta liderar equipos de venta y está el comercial de grandes negocios como lo que tú has sido en tu carrera. ¿Cuál es tu filosofía ahí? Yo siempre he dicho que los comerciales somos un Waze. Entonces, como la organización dice, necesitamos llegar allá, y tú como comercial le muestras todos los caminos que tiene para llegar. Esa es como mi visión gráfica de lo que un comercial debería hacer. Y creo que la gran misión de un equipo comercial es buscar oportunidades. O sea, para tú administrar el negocio que está, pues como cero reto, claro, cero emoción, total. Cero dónde está tu aporte realmente a ese equipo. Es en buscar cosas nuevas, en buscar cómo haces que la compañía cada vez brille más, cada vez logre más cosas, cada vez sea más grande, entendiendo que ese ejercicio de prosperidad y abundancia beneficia a todo el mundo en la organización. Cada vez puedes consolidar un equipo mayor, puedes abrir nuevas tiendas en caso de que sea retail, puedes traer nuevas marcas, o sea, cómo haces que cada vez se expanda y crezca más. Y la única forma de lograrlo es trayendo nuevas opciones de negocio. Entonces, para mí es tal cual esas rutas, es como listo. Hay 1000 formas de llegar a ese punto que nos estamos soñando, incluso más lejos. Y creo que viene mucho de lo que hablábamos hace un rato, de darle confianza al equipo. Cuando tú le dices al equipo, yo confío en ti, sé que lo sabes hacer, que sé que eres el mejor en lo que haces, es como, cuéntame cómo lo podemos hacer mejor, porque yo confío en que me vas a traer buenas ideas. Total. Entonces mantienes al equipo todo el tiempo como muy activo, buscando qué más se puede hacer y cómo puedo cada vez exceder lo que estoy haciendo en el día a día. No es como, administra esto y bien, total. Y solo llega a tu número, que es el objetivo y ya, sino cómo lo podemos hacer mejor cada vez. Ya versus proponme cosas increíbles en el negocio, pero para proponer necesitas autonomía. Absolutamente. Capacidad de soñar. Total. Cata, ¿qué errores crees que has cometido en tu paso por el mundo corporativo? Miles. Creo que ahí es donde están los grandes aprendizajes de la vida. Miles. Yo creo que el tema de incluso lo que hablábamos al inicio de tratar a todo el mundo por igual. Entonces como, no, esta es mi forma de liderazgo y yo trabajo así y es... El que se adapte bien, el que no también. Sí, o sea, eso no tiene ningún sentido y eso genera también de alguna forma frustración tanto en el equipo como en ti como líder, porque es como, listo, este man no ha logrado el cuadro como yo lo quiero, no lo va a lograr porque esa no es su habilidad. Claro. Y el que tiene que ceder en eso eres tú para ver cómo alinear y cómo poner esos talentos al servicio de la compañía. Entonces claramente eso me pasó muchas veces, no una, muchas. Lo que te decía, esas versiones que uno va construyendo de uno mismo, ahora el 4.0 y cómo voy como agarrando todos esos aprendizajes a favor de lo que puedo entregar en el futuro y en el siguiente paso. Y claramente esos errores han estado muy marcados por todo lo que hoy digo, esta es mi línea de liderazgo, es porque tuve 20 tropiezos con eso en un momento y ahora han construido, digamos, como la visión que tengo de manejar los equipos comerciales. Entonces, uno de los errores fue como tratar a todo el mundo por igual, desde esta es mi visión de liderazgo y el que se adapte y el que no también. Total. Súper, ¿qué otro dirías? Yo creo que ese mismo tema que hablábamos ahora de identificar el momento correcto de dejar, de cerrar. Yo creo que viví en algún momento de mi carrera un proceso de frustración que duró mucho más de lo que debió. Y creo que eso tiene mucho que ver cuando tú eres como tan aguerrido y es como, pucha, esto no me va a quedar grande y yo voy a poder con esto. ¿Hasta qué punto es tu terquedad, de alguna forma del ego, de yo tengo que poder con esto? Hasta que, no, por aquí no es, este no es mi lugar y adiós. Entonces creo que sí, un error claro fue eso, durar mucho más tiempo del que debí. Entonces esto suena súper lindo ahora cuando ya lo viviste, cuando ya el raspón estuvo y cuando ya la cicatriz no. Pero en su momento creo que claramente hubo errores de mi lado importantes ahí que ahora claramente capitalizó a favor. Bueno, quiero pegarme de ahí de eso que estás diciendo para preguntarte. Red flags de un líder. Dios mío, yo creo, además de hecho ya afortunadamente con todos estos kilómetros recorridos las identifico de una forma muy fácil. Claro. De hecho... Un paréntesis ahí, hay algo que hablaba con Jimmy, tu esposo. Ajá. Un saludo aquí a Jimmy que nos está viendo, seguramente que sí. Déjenos aquí una donación, Jimmy. Jimmy, recuerdo que tú me decías como cuando yo entré a X organización, no vamos a decir nombres, yo empecé a trabajar demasiado, estábamos en un momento, creo que era cuasi temporada o preparando la temporada, y tú le decías a Jimmy, esto es por tantos días, ya va a pasar. Y después le decías, no, esto es por tantos días, ya va a pasar. Fui extendiendo el plazo. Y te fuiste extendiendo y pudiste haber durado un año completo y nunca pasó ese momento. Total. Entonces, por eso te hago la pregunta de red flags del líder
que ahora mismo las tienes súper claras para no volver a cometer errores de entrar en esas organizaciones o saber si tienes que salir anticipadamente si las identificas? 100%. Pues de hecho, a manera anecdótica, y obvio jamás contar el nombre del lugar, pero tuve un proceso súper interesante, o sea, era 100% atractivo en muchos frentes, una industria súper chévere, una marca súper posicionada, una visión de crecimiento, esas que a mí me apasionan, es como ahora queremos 4X, listo, eso es lo que a mí me gusta. Pero al sentarme con la persona que lideraba la organización, fue como absolutamente todo pasa por mis manos. Yo tengo que firmar la aprobación de cada paso que se da, o sea, a un nivel que si la gente llegaba tarde, él tenía que firmar, yo le tenía que entregar un documento firmado de que sabía que la persona había llegado tarde, y él también era como... O sea, no podría yo trabajar en algo así. O sea, mientras yo tenía la conversación con la persona por dentro, decía, no hay la más mínima posibilidad de que yo haga parte de este equipo. O sea, con todo y que el reto era súper apasionante y que estaba todo esto atrás de una marca, una empresa, pero era como, no hay la más mínima opción. Digamos que porque son esos puntos que para mí no son negociables. Es como, ¿confías en tu equipo y vas a dejar que trabaje o no? Si todo tiene que pasar por tus manos, ¿para qué traes una persona senior? Pues tráete un junior que haga lo que tú le digas y ya, y te ahorras una plata importante en tu estructura. Entonces, como que siento que ahora, con todos estos aprendizajes, ese es el tipo, que la persona diga, todo tiene que pasar por mis manos, para mí es ya como, muchas gracias, que estés muy bien, no te quito más tiempo. El tema de el número para mí y el seguimiento del número para mí es como cómo tú te vuelves intérprete de lo que ves en el número, no que el número se vuelva una forma de presión y una forma de alguna forma como ahorcar el equipo. Entonces, yo literal cuando voy ahora a un proceso, que hace varios meses no lo hago porque estoy dedicado a un proyecto personal, pero yo digo que yo entrevisto igual al otro lado. O sea, por es como, supuesto, pues... Dime tú cómo manejas esto, dime tú cuando hay una situación así, cómo lo haces, cómo le haces las preguntas a tu equipo y como identificar en esas personas es como, no, es que si no están cumpliendo es que el equipo no sirve. Eso es una visión demasiado miope de un negocio, o sea, es como te elevas y ves, no, el resultado del número me está mostrando un diagnóstico en el que yo debo profundizar, no puedo estar argumentando que el equipo no sirve y ya, o sea, puede haber muchas cosas más de fondo. Y si yo me quedo solo con que el equipo no sirve, es un tema de presión absoluta que no va a traer ningún resultado favorable, porque es que te estás negando la opción de entender qué hay de fondo. Probablemente puede que el equipo no sea, sin duda, pero puede haber muchas cosas más detrás. Entonces, para mí ese tipo de respuestas, como todo pasa por mí... cuando uno cambia el equipo y los problemas siguen y uno dice, pero entonces 100%, no era el equipo. Exacto, 100%. Entonces, ese tipo de alertas para mí son red flags absolutas y son muchas gracias a Dios, mano, y no te quito más tiempo. Total. El equilibrio vida-trabajo. Dios, yo creo que ese ha sido mi gran reto, porque yo creo que es bien evidente y para todos los que me conocen saben que soy bien apasionada por lo que hago y me encanta lo que hago. Entonces, para mí trabajar, y eso es parte de mi ADN también de liderazgo que decías ahora, tiene que ser divertido. O sea, no hay un chance. Si pasas tantas horas en tu trabajo, tiene que ser divertido. Entonces yo me la paso súper bien. Entonces a mí se me va el tiempo como muy fácil. Entonces creo que eso ha sido todo un camino, aprender a parar y aprender sobre todo a parar la mente, porque yo puede que me vaya al trabajo, pero estoy, ay, ¿y si hago esto? ¿Y qué tal si ensayamos esto? O sea, como que mi mente no para. Y eso ha sido yo creo que mi gran reto. He tenido un maestro espectacular que es Jimmy, que justo lo nombramos hace un rato, y yo creo que las parejas son grandes maestros en la vida de uno y realmente Jimmy lo ha sido para mí en eso porque lo maneja espectacular. ¿Verdad? O sea, no bien, apaga y apaga. Espectacular, apaga y apaga. Digamos que su cabeza es bien movida también, pero él maneja súper bien como esas fronteras de mi moto, chao, me voy a salir en moto, y yo era como... Lo que hablábamos hace poquito de los hobbies y eso. Total, él es súper apasionado de sus hobbies. Y digamos que respeta muy bien como esas fronteras. A mí me cuesta más y creo que ese ha sido mi gran reto y mi gran aprendizaje. Ahora siento que tengo un manejo diferente y de hecho saber el momento de decir me voy es parte de ese ejercicio, de ese aprendizaje y de esas decisiones que se toman a partir de lo que se aprende. Si tú tuvieras que diseñar una cultura organizacional ideal desde el liderazgo, ¿cómo la describirías? Bueno. Para los empresarios que nos están viendo, que son dueños de negocio, total, ¿qué consejos les darías? Bueno, yo creo que reafirmo lo que hemos venido hablando de confianza absoluta en tu equipo. Creo que para que eso exista tiene que haber un paso -1, que es arma el tremendo equipo. Interesante. Entonces yo creo que eso es
exageradamente importante. No escatimes ahí. Exactamente, y es lo que dure y lo que dure, el tiempo que te tengas que tomar y que el proceso se demore más meses de los que creías, no importa, pero ten a bordo al equipo correcto, que ya con eso tienes el 90% del negocio hecho. Entonces, creo que eso es una parte bien importante y creo que uno desde el liderazgo comercial tiene que hacer una llave espectacular con el líder de gestión humana. Sí o sí, o sea, para tener súper claro el perfil, para tener súper claro qué buscas, para tener súper claro el ADN cultural, y con ese filtro bien hecho tienes literal el 90% del trabajo hecho. Entonces creo que ese -1 es clave. Ya después de eso, listo, me traje a los tigres, confío en que saben hacer lo que tienen que hacer, aquí estoy para acompañarlos y vuelen, o sea, vuelen, definan, traigan planes. O sea, aquí no hay un equipo de niños chiquitos a los que hay que decirles, ve por este camino, es como, o sea, veías lo que tengas que hacer y aquí estoy cuando te estrelles o cuando la saquemos del estadio, aquí estoy para acompañarte en el proceso. Total. Y creo que un punto muy, muy importante es ponle el reflector al equipo. O sea, realmente el equipo es el que hace todo. Y aún, increíblemente, pero aún en estas alturas del partido, hay muchos líderes que son como, no, o sea, cero. Tú no eres nadie sin tu equipo. Se llevan todos los méritos. Ajá. Entonces, ¿cómo le pones el reflector a quien realmente hizo lo que tenía que hacer y cómo visibilizas eso también en la organización? Entonces, yo creía que esos puntos son demasiado importantes. Súper y para mí, particularmente, el tema de disfrutar lo que haces es demasiado importante. O sea, que la gente diga, voy para mi trabajo con actitud, no como, maldita sea, ya tengo que ir allá. Es imposible que alguien logre resultados extraordinarios si para él es un karma ir al trabajo. O sea, no, y eso se nota, amor, cuando estábamos en la empresa, uno estaba en el segundo piso, de pronto íbamos a entrar al comité ese día y uno decía, ahí llegó Cata, porque uno escuchaba allá abajo, o sea, pero lejos, lejos, uno escuchaba la bulla, la risa, las conversaciones, hola, y te iba gritando por todo el pasito, uno te iba saludando y abrazando. Entonces, esa motivación se irradia en las personas, incluso en gente que no son de tu equipo. Absolutamente. Porque hay otras áreas que dicen, mira cómo ella viene a trabajar de feliz, mira cómo se la goza, y dicen, hay algo que de pronto yo estoy haciendo mal en cómo me estoy usando ese trabajo, y cambian el chip y cambian la mentalidad. Mi Cata, cuando las personas dicen, es que el empleado tiene que pensar como propietario, no como empleado. ¿Tú qué opinas de esa expresión? Yo creo que tiene mucho de verdad, ¿sabes? Al final yo creo que también desarrollar esa sensibilidad, a mí me parece que hay un punto que hemos romantizado mucho corporativamente, y es el tema del propósito de las compañías y de que la gente se conecte con el propósito. Suena lindo, pero honestamente yo siento que en la vida práctica no pasa tanto. O sea, tú estás conectado con tu propósito. De acuerdo. Punto. De acuerdo. Entonces, creo que encontrar ese punto, es decir, indiscutiblemente no vas a estar en una organización con la que no estés alineado y que no haga sentido para tu vida, por el producto, por la filosofía, por el liderazgo, por lo que sea, sin duda. Claro. Pero que tú te levantes todos los días diciendo, es que el propósito superior de la compañía es lo que me levanta. Sí. Algo que sea una fundación. Exactamente. Una cosa así, total. No siento que por ahí esté como el tema, sino realmente lo que te mueve a ti. Y normalmente la familia te mueve a ti, lo que tú quieres lograr en tu vida personal, en tu vida profesional. Y eso es como lo que realmente te despierta de la cama y lo que te lleva a querer hacerlo mejor cada vez. Entonces, yo tengo en mi mente muchas conversaciones que he tenido con mis equipos y es como, si alguien que tú amas mucho te estuviera viendo, tú te sentirías orgulloso de que él viera lo que tú estás haciendo. Entonces, como cuando esas personas que están entregando como el mínimo, entonces yo hice la negociación y ¿qué lograste? ¿No? Pues estas 2 bolsas, o sea, como que, o sea, tú le contarías a tu hijo orgulloso que lograste eso, o tú le contarías a tu papá, a tu esposo, o sea, como a la persona que más amas en la tierra. Para mí ese siempre ha sido como el tema, si alguien que yo amo profundamente me estuviera viendo, estaría orgulloso de mí con lo que yo estoy haciendo, y eso yo creo que es lo que me mueve a mí a darla toda y a hacerlo siempre mejor. O sea, ni siquiera por la compañía, sino por mí mismo. Cero por mí. La vez que yo me esfuerzo en ser un mejor profesional, la empresa se beneficia por añadidura. Pero 100%. No es que yo me estoy esforzando en ser mejor profesional para la empresa, 100%. Sino que me gustó algo que tú decías, y es, la gente tiene un propósito propio, no es el propósito de la organización. Yo creo que al final es como ese diagrama de Venn, o sea, dónde se conectan ambos propósitos. Ahí es donde tiene que vivir la compañía.
no pedirle al empleado, pero conéctate con este propósito, mira que estamos llevando que es inspirador, total, empleo a miles de personas y las confeccionistas, etcétera. No, ¿cuál es tu propósito de vida? Y de qué manera tú aquí en esta organización puedes lograr tu propósito de vida. Total. Algo que yo hacía con mi equipo de trabajo y creo que tú también lo hacías súper bien es conocer cuáles eran los sueños de las personas. Absolutamente. Y tienes deudas y lo que ganas te alcanza y dónde vives y qué quieres. ¿Quieres cambiar el carro? ¿Quieres hacer una especialidad? ¿Quieres hacer? Bueno, ¿y yo cómo te ayudo? ¿Cómo yo me vuelvo dentro de la empresa como tu promotor? Total. Me encanta eso que dijiste de poner los reflectores. Eras como la manager de tu equipo. Sí, y eran los artistas y tú eras un manager. Total. Mi Cata, ¿te pasó también que hay personas que incluso con ese estilo de liderazgo que suena y que es muy humano, decían yo no encajo? Total. Y yo creo que eso es parte como de esa construcción que tú tienes, es como listo, soy yo quien está en este momento liderando este equipo, así es como me gusta trabajar y me parece además súper importante y que viene de esa confianza que alguien te lo pueda decir abiertamente. O sea, para mí, cuando alguien viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, por dentro yo soy como, esto es lo que yo quiero, o sea, que tengan la tranquilidad de poderte decir, no me conecto por acá, a mí me gusta así, yo aporto desde esta forma. Y para mí siempre la conversación es súper constructiva en, ok, ¿cómo lo harías tú mejor? ¿Qué me sugieres? ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo lo ves? Y hay cosas donde yo digo, la democracia es linda hasta cierto límite, porque tampoco puedes permitir como que todo el mundo decida, no, ahora tú decides cómo vamos a manejar este tema, ahora tú decides cómo, o sea, es como recogemos entre todos como lo mejor que cada uno puede aportar y construimos algo. Pero al final creo que gran parte del liderazgo es la responsabilidad de tomar decisiones. Y es como, va a haber muchas que no va a haber gente alineada y conectada, pero las vas a tener que tomar porque la necesidad del negocio lo muestra, porque hay ciertas cosas que digamos que te obligan de alguna forma a decidir lo que tengas que decidir. Y ser impopular creo que también es positivo. O sea, es como, hay cosas que no le van a gustar a todo el mundo, sí, pero hay que hacerlas, pues es por tu compromiso con la responsabilidad que tienes liderando un negocio y teniendo que entregar resultados de ese negocio. Total. Cata, hemos hablado hasta ahora, Catalina, como líder, de tus principios de liderazgo, me encantan, creo que la gente ha aprendido mucho hasta este momento. Pero ¿qué pasa cuando te toca tener una relación con alguien de la cual no eres líder? O sea, no eres el jefe, no está debajo de ti. Por ejemplo, un colega, como nosotros éramos en la organización. Entonces, yo ni tengo una forma de ser, yo tengo otra forma de ser. Ya aquí no tengo ese liderazgo por posición que al final del día, aunque no estemos de acuerdo, te toca hacer más o menos como yo sí, creo que se tienen que hacer las cosas. ¿Cómo te ha ido con los colegas, con esas personas que tú dices, pero es que tenemos dos formas muy distintas de trabajar? Creo que un empresario también tiene que ver mucho eso. Si el equipo de jugadores que creo se entienden entre ellos cuando no hay una relación de superioridad entre ellos. ¿Qué opinas? Absolutamente. Yo creo que un punto para mí clave es lo que hablábamos de que haya armonía. O sea, es decir, todos tenemos que ser diferentes y es evidente que lo somos. Y creo que eso complementa un montón la visión del equipo. Pero yo creo que en lo fundamental tenemos que parecernos. O sea, para mí no hay forma de que haya armonía en un equipo si en lo fundamental no estamos conectados. Y pongo un ejemplo claro. Tú súper talentoso en ciertos temas, yo súper talentoso en ciertos temas, alguien técnicamente muy talentoso en algo, pero si no estamos de acuerdo en lo principal que es, me voy a inventar. Tenemos que tratar al equipo desde la humanidad y que eso sea la prioridad de la compañía. Si hay alguien que esté en disonancia con eso, no hay forma de que trabajes en equipo y en armonía, porque en lo fundamental no están de acuerdo, independiente de que haya visiones diferentes del tema. Okay. Que yo creo que eso es lo mismo con el relacionamiento con amigos, con parejas, como en lo esencial tenemos que estar de acuerdo. O sea, yo no podría ser amiga de alguien que en los valores no se identifique conmigo. O sea, alguien para quien esté bien robar, para quien esté bien hacer cosas por debajo de la mesa, para quien esté bien mentir, yo no podría estar cerca de esa persona. Porque en lo esencial no estamos de acuerdo, más allá de si piensa distinto o no. Entonces tú y yo tuvimos 1000 discusiones corporativas y de hecho de la vida cuando nos sentamos a filosofar tenemos muchos puntos de vista diferentes de ciertas cosas, pero en lo esencial sin duda estamos conectados. Entonces creo que eso es una parte bien importante, es como listo, en lo esencial nos conectamos. Ahora, desde el tema de somos pares, para mí vuelvo a lo que hablamos hace rato, es de nacimiento somos vendedores. Punto. O sea, todo el tiempo tenemos que estar vendiendo todo y parte de ese ejercicio comercial es cómo le vendo mis ideas al otro. Entonces yo te argumento y te explico dónde yo veo los puntos, porque esto a mí me suena, dame tu opinión, que no te suena, construyamos. Pero al final es cómo yo vendo
mi idea del negocio o mi opción o mi oportunidad que estoy viendo, para que tú también sientas que eso hace sentido y para que también me tires las rocas que me tengas que tirar, porque también yo tengo que estar súper sólida en mi posición y bienvenidas todas las dudas y los cuestionamientos. Entonces creo que saber, primero tener la certeza absoluta de que lo que crees es por convicción y cómo tú logras influenciar, porque ahí sí te vas 200% de influencia para lograr que te compren tu idea. Total, no, me encanta eso porque es una visión muy madura. Creo que hay muchos líderes hoy que cuando tienen un par con el cual no se identifican del todo, entonces prefieren abandonar la conversación y dicen, yo con esa persona no puedo trabajar definitivamente. Total. Y se olvidan de ser vendedores, como tú estás diciendo. Total. Yo digo siempre que la gran medida del liderazgo es la influencia. Si tú no influyes sobre nadie, no te puedes considerar un líder. Y la mejor medida de influencia es aquella donde tú la generas por disposición del otro a seguirte, no por una posición de autoridad sobre él. Absolutamente. Podemos pensar de manera muy diferente, pero cómo yo entonces hago diferentes estrategias o vendo mi producto de tal manera que incluso esa persona con la cual yo no conecto desde algunas cosas fundamentales, incluso objetivamente cree que lo que yo le estoy proponiendo es algo bueno para la organización. Total. Hay líderes que son muy infantiles, entonces porque no me cae bien. Punto. No, entonces mejor voy a donde el jefe común. No puedo hablar con él, no puedo tener una conversación y la empresa empieza a romperse, empieza a agrietarse. Total. ¿Has tenido, por ejemplo, grandes peleas y grandes problemas con pares que no hayas sabido cómo solucionar o que te hayan llevado a pensar en dejar la empresa? Digamos que no hasta el punto de hacerme pensar en dejar la empresa, pero sí de cosas que, o sea, me toca ir a mi casa así como de respiro, Dios mío. Además, cuando tú ves cosas que para ti desde tu visión comercial son tan evidentes, que tú dices, pucha, esto es una oportunidad demasiado fácil o demasiado grande, ¿cómo es posible que no la vea? Pero para mí siempre el reto es cómo es posible que yo esté haciendo que la vea. O sea, siempre yo me devuelvo el reto como de, pucha, ¿cómo no va a poder convencer como internamente a la gente de mi propuesta o de mi idea, como que me hace falta para que realmente la vean tan positiva como yo la estoy viendo? Entonces, para mí siempre hay como una evaluación interna de listo, desde qué frente podría argumentarle a esta persona y tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahora de los estilos de cada persona. O sea, cada ser humano es absolutamente un universo diferente. Entonces, si a esta persona le suena más que le hable desde el argumento A o B, pues me enfoco en el que sé que para ella es más importante. Y digamos que a mí me pasaba mucho, y me pasa mucho en mi día a día, como yo soy tan apasionada, y yo me voy mucho por el argumento así de lo que se puede lograr y probablemente la rigurosidad del número minucioso no es mi fortaleza. Claro. Entonces, hay muchas personas para las que tiene que ser el número frío y ya, y no me cuentes la pasión y la locura y lo que te mueve es como que no me cuentes la narrativa. Sí, es como, show me the money. Claro. Y ese es el tipo de personas a las que no les puedes contar toda tu pasión. O sea, muy cool que la tengas, pero es como, va a ser ruido absoluto, pero si vas al grano de lo que sabes que le gusta. Entonces eso creo que es parte de ir entendiendo ese estilo de comunicación de cada uno y lo que es importante para cada uno, y es parte de tu habilidad comercial de listo, por aquí no fue con este, me voy por este lado, pero lo saco como sea. ¿Tú crees que un líder tiene que aprender a comunicar? Absolutamente. Absolutamente. Me encanta eso que estás diciendo yo dependiendo de la persona sé cómo es el estilo de comunicación con el cual puedo llegar para generar esa influencia. ¿Has tenido como de pronto aprendizajes o experiencias donde tú dices, fallé en la comunicación con esta persona, qué boba fui porque yo sé que esta persona se le entra con el número y llegué aquí diciéndole X cosa? Sin duda, además yo siempre digo que uno es más inteligente al día siguiente. Entonces, pues tú tienes la conversación. Pudo haber dicho esto. Pues total, eso no es el día siguiente. Dice, ¿cómo no dije esto? ¿Cómo no me metí por acá? Ver con retrovisor es demasiado fácil. Pero obviamente, sin duda. O sea, muchas veces que es tanto como el apasionamiento y como la obsesión con tu idea, que es como es esto y quieres seguir argumentando. Y eso, de hecho, te pasa en la vida del día a día. Total. O sea, incluso en discusiones que puedes tener con tu papá, con tu mamá, con tu pareja, que uno es como, yo me quedé argumentando la misma pendejada en vez de buscar cómo le doy la vuelta por un lado que me entienda más fácilmente. Entonces, obvio que sí, y me tocó replantear varias veces muchos proyectos de no me rindo y lo voy a volver a presentar, pero ahora desde esta otra óptica, como buscando conectar como con eso que realmente es importante para el otro, pero sí, obvio que Total. Sí. Miguel, ¿tú tienes algunos indicadores comerciales que le puedes decir a nuestra audiencia como estos son los indicadores que yo más monitoreo cuando se trata de la parte comercial? Fíjate, tú has hablado de market share, has hablado de un tema de unidades, mucha gente no está familiarizada con esos términos. ¿Cómo funciona o opera tu cabeza comercial en un negocio? Pues para mí es súper importante entender el desarrollo de la venta, o sea, como la historia, digamos. Entonces, no solamente el planteamiento del número, sino por qué, o sea, de dónde viene.
Entonces venimos de un histórico de crecimiento de X o de Y, el mercado se ha movido así, porque también no puedes ver como muy miope solamente lo tuyo. O sea, incluso hay compañías que celebran mucho un resultado y cuando tú lo comparas con la industria dices como, no fue tan chévere, o sea, no nos emocionemos tanto. Entonces tener una visión completa del negocio es demasiado importante. Entonces, independiente de la industria en la que estés. Entonces, vamos a inventar, estoy en modificadores de leche, listo. Entonces yo tengo una marca en modificadores que va muy bien, pero muy bien versus qué, versus mi pasado o versus la industria. Entonces si la industria está creciendo 2x más que yo, pues así estés cumpliendo tus números, no lo estás haciendo tan bien. Entonces creo que tener como un aro de visión mayor te permite medir muy bien si ese resultado es suficientemente bueno o no. Siempre tienes que tener como un comparativo que para mí es súper importante y digamos que ahí está muy relacionado a lo que hablábamos de market share y demás. Es como, listo, lo estoy haciendo bien, pero si no estoy ganando en el mercado, no está tan bien como crees. Y digamos que en términos financieros para mí es muy importante el tema de cartera, hablando puntualmente de clientes, porque al final del día yo digo que la venta se cierra cuando cobras. Antes de eso, suena lindo y todo, pero si tu cliente no te ha pagado, no has hecho nada. Entonces, y eso tiene muchas implicaciones, entonces tú tienes que entender el inventario del cliente, claramente el pago va a depender de qué tan rápido está rotando lo que tú le vendiste, entonces eso te implica una responsabilidad en yo te puse un producto y yo me hago responsable de que para ti funcione, va a poder que me pagues. Qué Entonces, bueno. es como, no puedes ver solo un pedacito, sino como ver el 360 de negocio. Entonces, para mí, en términos financieros, ese tema del ciclo de venta-cobro es súper importante, la rentabilidad de un cliente total. O sea, tú a veces ves clientes maravillosos en número de venta. Cuando empiezas a analizar el P&L es como que, ok, me cobra esto por tal cosa, esto por tal otra, además tengo este otro descuento, además tengo esto otro, le vendí con descuento y sé como, o sea, me quedó esto y vendí una cosa así de grande. Entonces, creo que no nos podemos enamorar del número arriba, sino Y de la como facturación entender la total. realidad total del negocio. Eso creo que son como los 3 puntos donde yo más me muevo y donde mi cabeza siempre está enfocada en buscar el número. Total. Tú has estado siempre en retail. ¿Cuáles son las claves del éxito en retail? ¿Qué crees? Yo creo que hay varias, pero a mí me parece súper importante la innovación, ¿sabes? Porque cada día tienes más competidores, cada día el consumidor está más abrumado y tiene más opciones. Entonces creo que muchas marcas se quedan en el pasado exitoso que tuvieron, pero el entorno cambió completamente. Entonces si tú ves lo que es el mercado hoy y hablemos de retail puro, de grandes superficies, cuando yo empecé en grandes superficies, el gran jugador era el Grupo Éxito y era 55% de la venta total de grandes cadenas en Colombia. Hoy escasamente llega al 30% o en la mayoría de las compañías ya incluso puede estar por debajo del 30% en 12 años, 15 años. Entonces si tú como marca sigues pensando que eres un super jugador asumiendo ese entorno que ya es completamente distinto, pues te quedaste. Entonces creo que ese tema uno, de innovar, dos, de estar absolutamente enterado de lo que pasa en el mercado y hacia dónde van las tendencias. Y creo que dejar el ego a un lado, que eso creo que es un reto, y yo que he pasado por tantas marcas globales, las marcas globales normalmente tienen un ego enorme, porque es como, pues yo soy X en todo el mundo, y es como, Colombia es un mercado muy particular, porque acá hay compañías locales muy sólidas. Entonces no es la misma historia que cuando tú entras a un mercado donde no hay marcas locales fuertes, entonces llega el líder del mundo y es como, bien, acá tú tienes trenes que te chocan con tu marca y quitarle el ego a las compañías de, sí, eres muy grande en el mundo, pero Colombia el mercado es así y aquí hay marcas fuertes y sólidas que lo hacen muy bien, que son estas y estas, es como, ¿cómo te bajas de ese bus a decir, listo, yo voy interpretando lo que está pasando en el mercado y me quito ese ego de decir, sí, soy muy grande y todo, pero acá las necesidades del consumidor y del mercado, sí, es un reto grande, sí, total. Pero las que lo saben hacer son las que permanecen o siguen creciendo en el mercado. Las que se reinventan todo el tiempo. Totalmente. Total. Mi Cata, creo que ha sido una masterclass de liderazgo, de aspectos comerciales. Yo creo que la gente que nos está viendo pues ha aprendido demasiado. Yo quería que este fuera un capítulo para reflexionar sobre los estilos de liderazgo, las características de un buen líder, pero también para que aprendiéramos mucho sobre tu experiencia comercial. ¿Qué se viene para Cata en el futuro? En su momento, pues, creaste tu empresa inmobiliaria, quieres volver al sector corporativo.
¿Qué se viene? Bueno, pues yo creo que este va a ser un lindo reto, este cambio de vida. Estoy barajando las cartas de mi vida nuevamente, cosa que me encanta, porque vuelvo y me siento en esa silla de aprendiz de la que hemos hablado tanto. Así que estoy en mi mente abierta de curiosidad de explorar, de llegar ahora a un nuevo mercado y entender un poco cómo funciona la dinámica. Le he entregado mi vida este año y medio a mi proyecto personal y me encanta, y claramente quiero conservarlo. Entonces creo que es una de las banderas que me llevo a México, como ver cómo desarrollar ese negocio inmobiliario desde allá, ya sea porque tenga una nueva sede allá o ya sea porque de alguna forma virtualmente logre todavía mantener como muchos temas. Y bueno, creo que el paso por las compañías deja estas conexiones espectaculares que por fortuna tengo, y tengo varias personas que están en México que han trabajado conmigo previamente y que de alguna forma me han abierto como las puertas de regresar, así que tendría que evaluarlo muy bien con todas esas red flags que hemos hablado, pero también es una posibilidad, o sea, súper abierta a las posibilidades y con confianza absoluta de que los planes de Dios siempre son mejores que los míos, así que sin duda estaré en donde debo estar. Así es, Micaela. Yo sé que Dios te va a bendecir en todo lo que haces. Para mí eres una mujer exitosa, con unos principios y valores increíbles, así que te deseo lo mejor en esta nueva etapa o en la continuación de tu etapa como empresaria. Sé que te va a ir súper bien y gracias por este espacio. Tenemos que hacer un capítulo 2. Sin duda, bienvenido. Cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les gustó, en qué quieren que profundicemos. Esto fue como un podcast más que todo general para que conozcan a Cata y su estilo de liderazgo, pero en qué les gustaría profundizar más en un siguiente podcast. Gracias por estar aquí en Tiempo de Calidad. Recuerden suscribirse, denle clic a ese botón para que se alimenten de toda esta información. También vamos a dejar las redes también de tus empresas aquí en la descripción para que las personas empiecen a seguirte y se alimenten también con el mejor conocimiento de Cata. Chau, chau. Chao, mil gracias a ti. Te quiero.